Matutina 2015 para dama y caballero, pero tem un Dios den cielo, den e voz de Nairalin Felicia. Un día súper bendicionado para toda dama y caballero. Dios sea cubo, ribedia de hoy. Hoy nos está 18 de junio 2015 y para hoy el título de nuestro devocional está Mi no abin pa abolir, sino pa cumplir. La nos reza. Tata de amor, con gratitud de nuestro corazón, nos está bien por delante. Hoy me hinta, Señor. Nós te reconoce que tabo ta nos Dios. Tabo Senhor ta nos tata e tabo te sun que ta provee e que ta ajuda nos de turnos necessidade na. Papi que nós sabe me hinta. Tu na nos é coragem para predicar o evangelho rond o mundo sem medo, para ser outro não por conhecer. Ta nos oração em nome de Jesus. Amém. Nos versículo de meditação ta guardo hanya en el book de Mateo capítulo 5 versículo 17 y 18. No quiere comia bin pa abolir el ley of el profeta nan. Mi no bin pa abolir, sino pa cumplir. Pa sobra, de verdad mi tabisa boso. Te ora, cu cielo y terra pasa, ningún iota ni tilde de ley lo no pasa. Te ora, cu turcos queda cumplir. Cristo, su doctrina y trabajo, no estaba en emisión de abolir la ley de Dios, pero para cumplir con él. Con nos lo mister comprende la palabra aquí en contexto de sermón de cero, na cual ley Jesús está refiriendo, que significa para cumplir con la ley en el caso aquí. Jesús comienza a avisar, no quiere que posiblemente, para sobra de su tiempo, estaba teniendo algún mal comportamiento nanta circulando en cuanto a Cristo y la ley. Mescos que está pasando hoy en día, pues no que quiere que 10 mandamientos nan a stop de tin validez, que venida y el evangelio. El verbo griego traducido como destruir o abolir, cataluen, está muy fuerte. E nota descrever desaprovação teórico de lei, pero atividade capaz de fazer a lei disparar, destruyendo e librando a humanidade fora de sua autoridade e obediência na G. Pero, da qual lei Jesus está papiando de G? Lo parece que Jesus está referindo na gente e Pentateuco. E Pentateuco está promessa 5 buques de Bíblia. E ta parece que Jesus está referindo a nan. Considerava o judaísmo como a lei e secção do Testamento Bio que tem maior autoridade. Sin embargo, todo mandamento não citado de Jesus tem o seguinte verso da precepto de carácter moral. No mata, no comete adultério, no divorciava a esposa, no jura falso, uovo pa uovo e gente pa gente, stima po prójimo e bo inimigo, etc. Todo por guardo registra de mandato nan típico de 10 mandamentos nan. En cuanto el verbo sino pa cumplir, cual significa plerosai, nos por visa que significación múltiple y complementario. Na primer lugar, significa pa guardar, observar o para obedecer. Además, es por guardo traducir como completar o cumplir tener su realización completo. También significa manifestar su espiritualidad, que visa no aceptando el formalismo de la letra, mas más bien el espíritu de la ley. E significa também para personificar, prometer em Jesus sua própria vida, qual estava uma representação viva do caráter de lei de Deus. Palavra de Deus avisa nos, no book de Hebreu 8, versículo 10, para sobra, essa aqui está a aliança com o misera com a casa de Israel, depois de dia Senhor te avisa, lo me pone mi ley en la mente y lo me escribe arriba en el corazón. Y ame lo tan Dios y nan lo ta mi pueblo.
Mi querida dama y mi querido caballero, en cuanto a legislación comprendí y magnifica, Jesús avisa, ningún iota ni tilde de ley lo no pasa, de hora que turcos queda cumplir. Está enfáticamente Jesús a proclamar que la ley su validez y su autoridad da incambiable tena fin. Me da invitado a hoy palabra Jesús de renta bobida, haciendo ese lo bo cumplir con el propósito de la ley. Tengo vida, la nos reza. Oh nos buen Dios, perdonarnos, que ustedes nos accionan, nos podrá abolir, bolei. Bien viva de nos hoy, Señor, para el mundo por sa, que tabata nos Dios que nota cambia, nos Dios eterno. La palabra queda cumplir de nos vida hoy, de nos oración, en el nombre de Jesús. Amén. Me quiero desear un dulce día. Guarda, que cielo y tierra lo pasarán, mas ni un iota ni tilde de ley lo no pasa. De mañana, que Dios su poder. Matutina 2015 para dama y caballero, pero den un Dios, den cielo, den voz de Nairalin Felicia.